Make the ground shake. Buenos días, seguidores del canal de YouTube del profesor Neil Armstrong. Nos encontramos Daniela Álvarez y mi persona, Alejandro Silva. Vamos a hablar acerca de un análisis comparativo de las reglas de Hamburgo, las reglas de Rotterdam y las de Haia-Visby. Daniela nos regalará una introducción acerca de estos temas. Bueno, Alejandro, antes de continuar, quiero comentarles que más adelante nos van a acompañar unos compañeros expertos en el tema. Sería Valentina Pose y David Orozco. Para comenzar, quiero comentarles que el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancía por mar, conocido en la doctrina de los autores como las reglas de Hamburgo, fue aprobado con fecha del 31 de marzo de 1978 por Sexta Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea General de las mismas Naciones. En este mismo año, este instrumento jurídico entró en vigencia el 1 de noviembre. El Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos internacionales de transporte de mercancías, total o parcialmente marítimo, fue elaborado por el Grupo de Trabajo 3 del Derecho de Transporte de CNUDMI y UNCITRLAL, por decisión adoptada en de los 34 y 350 periodos de sesión y aprobado por ello en el 91, en Nueva York del 2008. En la Asamblea General de las Naciones Unidas lo aprobó como convenio de las organizaciones mundiales por resolución número 63-122 del 11 de diciembre del 2008 y fue suscrito a invitación del alcalde de la ciudad de Rotterdam en una nueva surta en ese puerto de los Países Bajos. Es por esto que se llaman las reglas de Rotterdam. Bueno, entonces, como les había comentado y te había comentado Alejo, ya nos van a acompañar nuestros compañeros expertos en los temas, Valentina Pose y David Orozco. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, David, es conocido por todos que tienes un poco de experiencia acerca del contenido básico de las reglas de Hamburgo y nos gustaría que nos profundizaras un poco más sobre ese tema. Claro que sí, para hablarles un poco más sobre el contenido básico de las reglas de Hamburgo, ellas se limitan a una breve regulación relativa a ciertos aspectos del contrato de transporte de mercancías por mar, pero no importan una normativa completa acerca de este contrato. El tema más relevante que constituye su contenido es el régimen de responsabilidad, donde se disciplina tanto la que corresponde al porteador como al cargador marítimo. Este régimen de responsabilidad ha determinado que solo hayan sido ratificados por una treintena de países. La mayor parte de los estados ratificantes son países subdesarrollados y algunos mediterráneos. Al igual que la mayoría de los instrumentos jurídicos de uniformidad del derecho mercantil internacional, las reglas de Hamburgo, en la parte primera, artículo 1, definen los conceptos del porteador, porteador efectivo, cargador, consignatario, mercancías, contrato de transporte marítimo, conocimiento de embarco y la frase por escrito. Ah, ya te entiendo, David. Todos esos conceptos usualmente tienen que estar súper claros en cada uno de los tratados y más que todo en este tratado. No sé, de pronto Ale nos quiere completar un poquito más sobre la información de las reglas de Rotterdam. Claro que sí. Claro que sí, Dani. Entonces, mira, las reglas de Rotterdam, con el propósito recién señalado, el artículo 2 de este último texto uniforme define una mayor cantidad de conceptos, 30 en total, en forma más omnicomprensiva, acorde con el estado actual del progreso de la navegación, del transporte y del derecho marítimo, lo que facilita su aplicación y la determinación del sentido y alcance de sus disposiciones. Así, por ejemplo, la definición del contrato de transporte es más amplia que la contenida en las reglas de Hamburgo, que solo se aplica al transporte marítimo, en tanto que el concepto descrito en las reglas de Rotterdam se aplica al contrato de transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo, incluyendo el desplazamiento por otras vías, siendo al menos una de ellas la marítima, lo que permite que la conducción se haga de puerta a puerta y no solo de puerto a puerto. Ok, me parece importante, Valen, para todos los seguidores del canal del profesor Neil Armstrong,
que profundicemos un poco más en esa información y para eso vamos a ver un pequeño video de nuestra experta María Castaño. El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías total o parcialmente marítimo, o más conocido como las Reglas de Róterdam, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre del 2008, en el que se establece un régimen en donde se regulan tanto los derechos como las obligaciones de los portadores, cargadores y destinatarios sujetos a un contrato de transporte internacional de puerta a puerta, en el que se establezca como mínimo un tramo internacional por vía marítima. Dicho convenio desarrolla y moderniza antiguos convenios que regían en el transporte internacional de mercaderías por mar, por ejemplo, las reglas de La Haya, Visby y las reglas de Hamburgo. Las reglas de Róterdam ofrecen un marco jurídico en el que se tienen en cuenta tanto novedades tecnológicas como comerciales que se han ido actualizando desde que se adoptaron los convenios anteriormente mencionados sobre transporte marítimo de contenedores, la aparición de documentos electrónicos de transporte y el deseo de englobar el contrato de transporte de puerta a puerta. El Convenio de Róterdam le brinda a sus cargadores y portadores un régimen universal que es vinculante y equilibrado para regular el funcionamiento de los contratos marítimos de transporte, además del entendimiento de otros medios de transporte. Bueno, María, muchas gracias por tu aporte. Creo que ahora es importante resaltar las diferentes realidades en la época de elaboración de cada uno de los contratos. Las reglas de Hamburgo son el reflejo de la realidad de la navegación, del transporte y el derecho marítimo de la época de su elaboración. Esto es más o menos en la década de los 70. En dicha época, el tráfico comercial marítimo existía una marcada distinción entre cuáles eran los países porteadores y cuáles eran los países cargadores, predominando el resguardo de los intereses de los países cargadores, en desmedro obviamente de lo relativo a los países porteadores, lo que se advierte claramente en el régimen de responsabilidad del porteador marítimo, lo que les ganó desfavor de los países desarrollados, que permanecen hasta ahora en el régimen de las reglas de La Haya Visby. Por el contrario, las reglas de Róterdam recogen el progreso tecnológico de la navegación y del transporte y los avances del derecho marítimo propios de la época del 2010 aproximadamente, en el siglo XXI, en el cual fueron elaboradas. Siendo esto así, la diferencia entre los países cargadores y los países porteadores. Esta diferencia tiende paulatinamente a ir desapareciendo, debido a que ciertas naciones que antes eran subdesarrolladas y por ende países cargadores, en la actualidad han emergido para convertirse en protagonistas de la economía mundial. Bueno Alejo, con lo que acabas de decirnos, en otras palabras, cuéntanos de una forma como más clara para que nuestros seguidores puedan entender la diferencia entre las reglas de Hamburgo y las de Róterdam. Claro que sí, vale. O sea, lo que pasa entre las reglas de Hamburgo y las reglas de Róterdam son diferentes escenarios en cuanto a la época en la cual fueron elaboradas. Las reglas de Róterdam en la década de los 70 eran como de un corte un poco más clásico y se hacía una clara distinción entre los países cargadores y los países porteadores. Ahora con las nuevas reglas de Róterdam se está tendiendo a perder un poco esa diferencia. O sea, ya no es tan marcado que los países desarrollados y los subdesarrollados sean cargadores unos y porteadores otros. Esa diferencia está tendiendo a desaparecer más que todo por el corte tecnológico que está teniendo estas nuevas reglas de Róterdam. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, Alejo, entonces complementando un poquito de lo que venimos hablando, la idea es entonces hablar a profundidad sobre el carácter de las normas en ambos instrumentos internacionales. Entonces, otro aspecto interesante de estas es la comparación que hay entre las reglas de Hamburgo y las de Róterdam. Es el referente de carácter de sus normas, que en el caso del convenio nombrado son de la naturaleza predominante imperativas. Esto significa que hay que cumplirlas sin ninguna objeción. Por el contrario, tratándose de las reglas de Róterdam, en ellas se logra un adecuado equilibrio entre la naturaleza mandataria y la mayoría de sus normas, con la consagración de espacios adecuados para la autonomía de la voluntad, como ocurre en el caso del contrato de volumen.
Recordarse que el principio de libertad contractual está recogido en casi todas las legislaciones del mundo y en textos uniformes como los principios de UNIDROIT sobre los contratos internacionales. Muchas gracias, Dani, por tu aporte. Igualmente me gustaría mucho escuchar a David hablando sobre las diferencias relativas a los efectos del contrato de transporte. Pues sí, vale. No podemos pasar por inadvertida la diferencia que existe entre las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. En lo que concierne en la regulación de los efectos del contrato de transporte y particularmente en lo referente a las obligaciones del porteador y el cargador, las reglas de Hamburgo se limitan a definir el contrato de transporte de mercancías por mar o por transporte marítimo, distinguiéndolo del contrato de fletamiento en sus diversas modalidades, teniendo en cuenta la naturaleza y la extensión de las obligaciones que asume el armador o el naviero, pero no regula en ninguna parte los derechos ni las obligaciones de las partes. David, muchas gracias por tu aporte. Alejo, ¿te gustaría hacer algún aporte al respecto? Sí, claro que sí. Es importante hablarle pues a todos los seguidores acerca de el análisis que se debe de hacer de las obligaciones, teniendo en cuenta que el porteador y el cargador son elementos subjetivos muy relevantes que participan en la relación de transporte y asumen en ella un rol protagónico. En lo que concierne a los deberes jurídicos del porteador, el Convenio de Rotterdam regula en el artículo 11 la obligación básica consistente en transportar las mercancías hasta el lugar de destino y entregarlas al destinatario, teniendo en cuenta que si bien es cierto que se trata de una obligación de hacer, su ejecución no es personalísima en el contrato de transporte. Claro que contempla la posibilidad de intervención de una parte ejecutante. Además, en el contexto de la clasificación de las obligaciones de hacer, en el que se distinguen obligaciones de medios y de resultado, esta se disciplina formando parte de esta última categoría, lo que hace riguroso el régimen de responsabilidad en caso de incumplimiento. Esta obligación tiene especial importancia respecto del periodo de responsabilidad, que se inicia en el momento en el que el porteador o una parte ejecutante reciben las mercancías para su transporte y termina en el momento de la entrega de las mismas. Esto está consagrado en el artículo 11 del Convenio de Rotterdam. Bueno, ya entrando en detalle acerca de las obligaciones del porteador, el Convenio de Rotterdam, en el artículo 13, en el párrafo 1, dispone que durante el periodo de responsabilidad previsto en este artículo, el porteador está obligado a recibir, cargar, manipular, estibar, transportar, conservar, custodiar, descargar y entregar las mercancías con la diligencia y el cuidado debidos. Como complemento de las obligaciones ya descritas, el instrumento internacional suscrito en Rotterdam establece en su artículo 14 los deberes específicos que se imponen al porteador a propósito del viaje, en que debe actuar con la debida diligencia antes descrita, durante el comienzo y el viaje por mar, para poner y mantener la nave en adecuado estado de navegabilidad, para tripular, armar y habituallar debidamente la nave y mantenerla así tripulada, armada y habituallada durante todo el viaje, para mantener las bodegas y demás partes del buque donde se transporten las mercancías y todo contenedor por él suministrado y en cuyo interior o sobre el cual se transporten las mercancías en el estado adecuado para su recepción, transporte y conservación. Oh, Alejo, qué interesante lo que nos acabas de comentar. Bueno, no sé, pues ya creo que es suficiente sobre la información que hemos brindado el día de hoy. Espero que haya sido un tema de interés para nuestros seguidores y que más adelante podamos volver a reunirnos y hablar un poco más sobre el tema y profundizar. Claro, si sí. tienen ustedes algunas preguntas, nos las pueden realizar y profundizaremos sobre el tema. No sé, muchísimas gracias por la visita y por la compañía. Que tengan un feliz día y hasta luego. Hasta luego. Chao.